Oramos que abunde en todos ustedes la gracia del Señor, que seamos fructíferos en la vida que en Él se nos ha comunicado. Pueden tomar su asiento. Luego de ser desafiados por esta palabra que nos ha traído nuestro amado amigo Ismael, ahora nos resta de alguna manera complementar y dar en el blanco de este tema que nos convoca. Es una interrogante: ¿qué es la iglesia? Y creo que esta pregunta, hecha a la misma iglesia, no debe fallar en ser respondida. Amén. Para otros debe ser quizás complejo responder esta pregunta, pero a nosotros se nos está preguntando quiénes somos nosotros. Y me parece que esa es una definición que todos tenemos que tener claros. Si nosotros no sabemos definir lo que somos, entonces no estamos listos para ejercer lo que somos. Amén. Agradezco a Manuel por la consideración de mi persona para sumar a este tiempo de culto y edificación. Honro a la pastora Casilda y esta congregación que tenemos en alta estima, amigos que están entre ustedes, Ismael, su esposa Sikri y demás congregaciones, incluyendo algunos hijos de nuestra casa de fe que no quisieron perderse esta actividad. Quiero que por favor usted se ubique conmigo en su Biblia, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Le voy a pedir que usted haga un esfuerzo de atención, de comunión y de adoración. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted está dispuesto a honrar su espíritu antes que su cuerpo? Pues no lo quiero ahí durmiendo ni amemado. Amén. Gloria a Dios. Lo quiero receptivo en el espíritu. ¿Está aquí? No, vamos a molestarlo un poco. Lo quiero receptivo en el espíritu. Amén. No, yo estoy medio cansado, y si usted está cansado también nos dormimos todos. Bien. Aleluya. ¿Tiene Efesios capítulo 1, verso 22 y 23? Bien. Cuando leamos, deje su Biblia abierta o encendida. ¿Estamos de acuerdo? Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Diga: sobre todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Amén. ¿Usted se atreve a volver a leer el último versículo? Usted está viendo ahí una respuesta de qué es la iglesia. Mírenlo ahí. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Siéntese. El tema desde el cual estamos edificando en esta noche la iglesia del Señor exactamente coincide con lo que nosotros estamos trabajando como iglesia, pero que de manera muy concentrada estamos enfocando en este año, en nosotros como congregación donde sirvo como pastor, congregación Venga a su Reino. Estamos trabajando la tarea de ser iglesia. Y lo primero que nosotros entendimos es que para ser iglesia tenemos que redefinir la iglesia. Aunque este tema
¿qué es la iglesia?, que es una pregunta, demanda una definición de lo que es la iglesia, y la iglesia está definida en las Sagradas Escrituras, pero la distorsión de iglesia que nosotros hemos hecho hace que no sea definida la necesidad, sino redefinida. Es como volver a definir algo que ya está definido, pero en nuestra gestión de comprensión y acción fue distorsionado. Y lo grave de esto es que si nosotros no tenemos una definición correcta, precisa de lo que es la iglesia, entonces seremos una expresión distorsionada de lo que es la iglesia. Nosotros no podremos representar, manifestar la iglesia que comunica la Escritura en Cristo si nosotros no tenemos una comprensión clara y exacta de lo que la Biblia define que es la iglesia. Y para esto hay aspectos que son esenciales, y Ismael enfatizaba en uno de ellos: es la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Si nosotros le hacemos una anatomía a la iglesia, nosotros nos ubicamos en la figura que también señalaba nuestro querido Ismael, de Cristo y la iglesia visto en Adán y Eva. Eva fue la pareja de Adán, la esposa de Adán, la compañera de Adán. Pero Dios sacó a Eva de adentro de Adán, y Adán se expresó de la siguiente manera: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Adán no miró a Eva fuera de él. Amén. Adán no miró a Eva aparte de él. Adán miró a Eva en él. Y Dios lo rectificó al decirle que ya no serán dos, sino uno solo. Pero fíjese que Adán se refiere a Eva siendo una con él, pero señalando elementos del cuerpo, carne y hueso. Y hay que entender la realidad del primer Adán y la realidad del segundo Adán, que es Cristo. Del primer Adán la Biblia dice que era alma viviente. Era un recipiente que contenía la vida de Dios. Alma viviente. Dios sopló en él vida, y fue el hombre un ser viviente. De manera que el hombre expresaba la vida que se le comunicó. Alma viviente. Así define la Biblia a Adán. Pero cuando define al segundo Adán, no le dice alma viviente. ¿Usted sabe cómo es que le dice? ¿Leen la Biblia usted? ¿Cómo es que le dice? Espíritu vivificante. Miren la diferencia. Adán el primero era alma viviente y era de asiento terrenal. Pero el segundo era espíritu vivificante y era de asiento celestial. El alma viviente portaba la vida y la expresaba en el desarrollo del tiempo. Pero el espíritu vivificante, que es el segundo Adán, no porta vida, sino que es la vida. Y como es la vida, tiene el poder de transferir esa vida, de comunicar esa vida. Por eso es espíritu vivificante, que comunica esa vida a lo que la tenía y está muerto, que somos nosotros. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la iglesia? Específicamente en 1 Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entendiendo estos dos conceptos de las Escrituras, viendo la iglesia y a Cristo desde Adán y Eva, y entendiendo esto, que nosotros somos un espíritu con él. Si Eva era carne y
hueso de la carne y los huesos de Adán, entonces la iglesia es espíritu de su espíritu y naturaleza de su naturaleza. Gloria a Dios. Santo. El primero tenía que hablar así porque era terrenal, pero el segundo es celestial. Si la iglesia comparte la misma naturaleza que Cristo, el mismo espíritu que Cristo, entonces la iglesia y Cristo son uno. Si la iglesia y Cristo son uno, son indivisibles. La iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. ¿Usted lo está entendiendo claro lo que estoy diciendo? Entonces, redefinir la iglesia nos ubica en la naturaleza de donde sale la iglesia. La iglesia sale de Cristo. Si la iglesia comparte naturaleza con Cristo, entonces el propósito de Cristo es el propósito de la iglesia. Amén. La posición de Cristo es la posición de la iglesia. La victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. La vida de Cristo es la vida de la iglesia. Por tanto, la iglesia tiene una tarea urgente y es conocer por medio de la revelación de las Escrituras a Cristo. Porque si la iglesia no sabe quién es Cristo, entonces no sabe quién es ella. Por eso cuando Ismael lee en Mateo 16, Pedro es tomado por la revelación del Padre en el Hijo, y Pedro acierta al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Pedro acierta en la revelación del Hijo, que el Hijo le revela quién es Él. Y le dice: y tú también eres Pedro. Pero con Pedro revela la iglesia: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Santo. Amén. Amén. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, sé que es un lenguaje que todos nosotros manejamos, por lo menos en lo que es el término, aunque no sepamos la mayoría quizás el propósito o el significado del propósito en el contexto escritural. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, la palabra edificación envuelve toda la actividad de la iglesia. Y cuando yo hablo de toda la actividad de la iglesia, encierro todo lo que es culto, programa, vida de iglesia en esta tierra. Todo lo que la iglesia desarrolla en actividad debe colaborar a la edificación de ella misma. Todos los dones que tiene la iglesia, dados por el Espíritu, en la diversidad de quienes somos nosotros como cuerpo, son con la intención de colaborar a la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia es un ejercicio de construcción que nosotros estamos teniendo y llevando a cabo según la medida de gracia que cada uno de nosotros posee. Es la expresión del poder del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero nosotros no podremos edificar correctamente lo que es la iglesia si nosotros no tenemos la revelación del Cristo de donde sale la iglesia. Amén. Cada vez que la Biblia habla de la iglesia, siempre habla en relación con ella y Cristo. La iglesia es por Cristo. Amén. En Cristo y para Cristo. Cuando usted mira los textos que yo compartí, lo que el apóstol Pablo está haciendo en la revelación del Espíritu es comunicando el misterio del propósito de Dios. Y habla de cómo este propósito antecede el tiempo y cómo allá en la eternidad nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios en Cristo. Y como este propósito que es eterno fue introducido en el tiempo y mediante el Evangelio siendo comunicado, se lleva a cabo la obra redentora que nos reconecta con
con ese propósito y cómo esa obra a través del Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido y de cómo el poder que operó en esa actividad de la redención de Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y entonces luego nos va a decir que Cristo, que fue colocado sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre toda posición, sobre todo poder, fue dado a la iglesia. Sobre todas las cosas, fíjese que el texto está diciendo que Cristo fue puesto en la posición más eminente, más relevante. Pero ese Cristo que está en la posición de más alto honor de la gloria y el trono de Dios fue dado a la iglesia. Pero fue dado a la iglesia por cabeza, para que ella entonces sea su cuerpo. Y así como el cuerpo y la cabeza suya son una sola pieza, no dos piezas, así Cristo y la iglesia son una sola pieza. Separar tu cabeza de tu cuerpo es un asesinato o por lo menos un suicidio. Por tanto, cuando la iglesia opera de manera distorsionada y desacertada de lo que es la iglesia vive cometiendo asesinatos y homicidios de propósito. Porque en vez de ser edificadores del cuerpo, somos mutiladores del cuerpo. Y lo grande es que nuestra conciencia está muy tranquila. Porque nosotros, al estar ignorantes de esta verdad, lo hacemos hasta sin darnos cuenta. Y toda labor de edificación distorsionada del propósito de esa edificación no colabora a dicho propósito ni a dicha edificación. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia habla de un cuerpo, está hablando de un organismo. Pero nosotros, la iglesia del Señor, nunca enseñamos esto. Nosotros trabajamos y edificamos la iglesia como una organización, no como un organismo. Nosotros estamos más preocupados por el envase que por la sustancia. Nosotros estamos tan afanados, invertimos tanto tiempo, tanta energía en el lugar donde la iglesia se congrega, el cual mal llamamos iglesia. Mire, cuando usted logre arrancar esa palabra mal dicha y deje de decirle iglesia a estas paredes, usted dará un gran avance. Si usted supiera el daño que hace usted decirle iglesia a estas paredes, suena inofensivo y es una costumbre que hasta en automático te sale, pero es una gran falla al propósito de Dios. Usted dirá, pastor, pero eso solo es una terminología maldicha, tampoco tiene que ponerse así tan tenso. No, eso no es solo término, eso es una mutilación a lo que es el cuerpo y la familia de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que la iglesia es un lugar, la iglesia no es un lugar, la iglesia es alguien. La iglesia no es algo, la iglesia es alguien. Cuando tú dices, yo voy para la iglesia, tú le das la posición de iglesia al lugar, no al alguien o al ser. La iglesia es Cristo y Cristo habita en ti. Pero nosotros vamos a la iglesia para desarrollar en el lugar lo que debemos desarrollar como vida. Nosotros vamos
vamos al edificio a adorar. Cuando la adoración no es un programa ni un evento, la adoración es una vida. Nosotros reducimos al programa del edificio lo que debe ser expresado como una vida. Y por eso la distorsión de lo que es la iglesia. Y así lo entienden los que no son cristianos. Porque los que no son cristianos hacen una réplica de lo que nosotros vivimos maldiciendo. Y usted ve que la gente allá afuera respeta las paredes donde nos congregamos, pero no respeta el templo del Dios vivo que eres tú. Pero ¿cómo te van a respetar si la primera falta de respeto la haces tú mismo, contra ti mismo? ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Cristo habita en vosotros? Y que escrito está: no habitaré en templo hecho de manos de hombre. ¿Cuánto que usted se va a aprender eso? Mientras yo lo oigo a usted llamándole iglesia, edificio, no es que yo digo que tú no eres cristiano. Para mí tú sigues siendo iglesia, pero tú eres niño. Es una iglesia inmadura. Y es necesario que transicionemos como Pablo y que mandemos la infancia para el pasado, cuando yo era niño. Pero después que me hice adulto, dejé lo que era de niño. Pero mientras tú sigas arrastrando la condición infantil para interpretar la doctrina de Cristo y lo que es la iglesia, usted no será confiable, porque la Biblia dice que todo niño es inexperto en la palabra de verdad, y los inexpertos no deberían estar cantando, no deberían estar predicando, no deberían estar pastoreando, no deberían estar liderando. Los niños están para ser atendidos y alimentados para el crecimiento. Si vamos a reformar la iglesia, esto va a haber que desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Pero nosotros no estamos listos para esa conversación. Hay mucha gente en la iglesia manejando que hay que quitarle el volante y volverlos a sentar. Porque hasta que usted no sepa ni siquiera quién es usted como iglesia, usted no está listo para ministrar en nada de la iglesia. Porque usted está extraviado y va a extraviar a otros. Que una cosa es estar perdido en el mundo, en el pecado, que eso lo sabemos de memoria. Pero otra cosa es estar perdido en el camino, y eso lo ignoramos con memoria. Y yo no sé cuál es peor de los dos. Santo Dios. ¿Qué es la iglesia? Cuando la Biblia dice que es su cuerpo, la palabra cuerpo es organismo. ¿Y qué es un organismo, señores? Un ser vivo. ¿No le dieron ciencias naturales en la escuela? ¿Recuerda las ciencias naturales? Cuando le dieron las clases de la célula, ¿la recuerda? Sí. Un organismo es un ser vivo. Si un organismo es un ser vivo y la Biblia le dice cuerpo de Cristo, la iglesia porta una vida. ¿Y quién es esa vida? Cristo. 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 ¿Cuántos edificios sin iglesia? Pero hay gente que no le gusta esta verdad. Porque ellos han hecho del error un negocio. Y si asumen la verdad, se le cae el negocio. Yo he hablado con predicadores, yo he hablado con cantantes, yo he hablado con pastores, con líderes de pastores, y me he sentado y ellos aciertan conmigo y dicen: es así, pero
Te interesa más el negocio del error que la vida de la verdad. Y todo el que asume esta verdad crucifica el negocio. Crucifica el negocio. Porque la entrada a esta vida es nada más y nada menos que la cruz. Nadie puede participar del Cristo resucitado si no participa del Cristo crucificado. El Cristo crucificado es el Cristo venciendo con su muerte la muerte y la condenación. Pero el Cristo resucitado es el resurgir del nuevo hombre, es el resurgir de la nueva vida. Para eso Cristo resucitó, para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, pastor, ¿cerramos los edificios? No vamos a cerrar los edificios, pero vamos a usar los edificios como lo que son. La gente le añade santidad al edificio, aunque seamos inmundos los que nos congregamos en él. Y a este lugar no podemos subir, este lugar es santo. Y nos cuidamos cómo hablamos aquí adentro, con el respeto que usted me merece. Pero la mayoría de nosotros somos hipócritas. Aquí fingimos. Tú no eres el que estás aquí. Aquí tú eres el que queremos que tú veas, el que tú quieres que vean. Aquí tú asumes la demanda religiosa. Porque aquí tienes un comportamiento. Aquí tienes unos modales. Aquí eres adorador. Aquí ofrenda. Aquí eres santo. Aquí. Y cuando sales de aquí, ¿de dónde viene ese comportamiento? Viene de mal definir lo que es la iglesia. Cuando enseñemos que la iglesia no es el edificio, sino los que se congregan en el edificio, entonces yo no vendré al edificio a buscar algo. Yo vendré al edificio a celebrar lo que soy, a celebrar lo que vivo. En el edificio queremos resolver lo que no asumimos como vida, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todos, todo lo llena. Cristo es la plenitud del Padre. Amén. Pero esa plenitud fue compartida con su cuerpo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y esa plenitud está en nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es posible que la plenitud de Cristo, que quiere decir que Él lo llena todo y en todo, porque pleno es completo, en la capacidad de su medida no hay espacios vacíos? Entonces, ¿cómo es posible que todavía aquí, siendo iglesia, la gente tiene pensamientos suicidas? ¿Cómo es posible que siendo iglesia todavía la gente tiene vacíos existenciales, crisis de identidad? ¿Cómo es posible que todavía hay gente gobernados por rechazos, convertidos en baja autoestima? ¿Cómo es posible si tenemos la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo? ¿Será esto una carencia de lo que es ser iglesia? Y en Cristo. Y otra es la iglesia expresada en nosotros. En Cristo la iglesia es perfecta. La iglesia es completa. En Cristo la iglesia comparte las riquezas de la gracia. En Cristo la iglesia no tiene errores. Por eso nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a ver la iglesia en posición con Cristo. Porque cuando usted mira la iglesia en posición con Cristo, usted no la critica, sino que usted la estimula
estimula a hacer lo que es en posición con Cristo. Amén. Pero cuando tú miras la iglesia terrenalmente, la iglesia tiene muchos desaciertos, muchas distorsiones de lo que es en Cristo. Por eso es que la iglesia está siendo perfeccionada en Cristo, para llegar a ser lo que ya es en Cristo. Pero funciona como el niño. El niño cuando nace, ya el niño está pleno en su equipamiento, en la estructura humana. Por eso el niño no necesita que se le añada nada de afuera. El niño necesita madurar en lo que ya tiene, crecer en lo que ya tiene. Usted no tiene que ir de repente a los 10 años, hay que llevarte al médico para que te añadan un brazo. Hay que llevarte para que te añadan un pulmón. Hay que ir a Estados Unidos a comprarte una pierna. No, porque Él viene con todo eso, excepto que salga con desperfectos. Pero el niño normalmente viene con todo el equipaje. Ya está pleno, pero ahora tiene que madurar para que la plenitud que tiene llegue a la medida para el propósito en el cual fue diseñada. La iglesia ya tiene a Cristo. La iglesia no necesita más de Cristo. No. Y otra cosa, escúcheme que me atreva tanto. La iglesia no necesita que Dios la bendiga más, ni necesita que la siga bendiciendo. No, la iglesia no necesita nada de eso. Porque algo es que la iglesia ya está bendecida en y con Cristo, con toda, no hace falta más, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1. Dile que está a tu lado, arranca todo ese lenguaje desacertado. Dile, desacertado. Dile, no me vuelva a decir que Dios me bendiga más. Dile, no me vuelva a decir que Dios me siga bendiciendo. Emma, hoy voy a ser más atrevido. Dile, Emma, no me diga que Dios me bendiga. De aquí en adelante dime lo que soy. Eres bendecido. Afirma la verdad que ya tengo. No me mandes para un futuro realidades que ya están en mí. Ah, pero usted dice que está bendecido, pero yo no lo veo. ¿Qué tú no ves? ¿Qué tú no ves? ¿O es que le llamas bendición a las añadiduras? Las añadiduras se logran sin Cristo, pero la bendición es imposible sin Él. Amén. Amén. En Cristo vivimos en tiempo real. En tiempo real. Ya yo estoy bendecido, ya yo estoy en victoria. No necesita pasar un evento difícil para yo estar en victoria. Aún con todo y dificultad, yo estoy en victoria. En enfermedad estoy en victoria. En desnudez soy más que vencedor. En peligro soy más que vencedor. En hambre soy más que vencedor. Porque no venzo por circunstancia, venzo por la victoria de Cristo. Eso es la iglesia. Si por lo menos a partir de esta noche usted deja de ser niño, habré yo logrado un gran resultado. ¿Cómo me daré cuenta? Pablo describe 3 características de cuando él era niño. Y son las características que describen una iglesia niña, inmadura. Cuando yo era niño,
Hablaba como niño. Pensaba como niño. Y juzgaba como niño. Una iglesia niña se conoce en el lenguaje. Cómo dice las cosas distorsionadamente. Anda buscando afuera lo que tiene por dentro. Y termino aquí ya. Me estoy emocionando. Pero mire, usted no hará muchas cosas con escuchar estas dos prédicas si usted no tiene un ecosistema correcto. Porque ¿de qué sirve que yo eche en tu vasija una porción de aceite, pero tú tienes una manguera de agua conectada? Ese aceite gravitará temporalmente en ti. El agua sacará el aceite y seguirá ocupando tu vida. Tienes que cerrar la llave y desconectar la manguera. Entonces usted se va de aquí en unos minutos y usted seguirá en el ambiente escuchando. Mire, hay gente que para que entren en esta verdad, yo he tenido que internarlo en un proceso de desintoxicación. Y le he puesto ayuno de predicadores. No me vea eso. Esa lista de predicadores no lo consuma. Esa lista de artistas no lo consuma. Tales eventos no lo consuma. Hasta que tú madures. Porque cuando tú madures, sabrás examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? Así es que yo trabajo. Para que la vida de Dios se desarrollara en Adán, había un ecosistema. Se llamaba el jardín del Edén. Dios no puso la vida a merced del mundo. Él diseñó un lugar con las propiedades que la vida necesitaba para ser sustentada. La congregación debe ser un ecosistema. Pastora, las congregaciones deben cuidar qué enseñan, qué predican, qué cantan. Porque entonces usted tendrá una dicotomía. Yo vengo y predico, pero el que va después de mí se para y contradice lo que yo digo. Hermano, el Espíritu nos ha visitado hoy, ha descendido la gloria de Dios. Pues tengo una hora enseñándole que no es así y viene usted y lo daña en la oración final. Es una dicotomía que hay. ¿Cómo vamos a lograr un resultado? Si yo te digo una cosa, pero tú tienes una manguera conectada. Entonces el efecto de lo que te estoy diciendo será muy temporal. Para nosotros progresar allá, y nos falta bastante, no pretendo haberlo alcanzado ya. Para nosotros progresar como congregación, eso es un mismo lenguaje. Y eso es cada martes, cada domingo el mismo lenguaje. Mire, lo que van a predicar este mes, nos sentamos. Tenemos que alinear lo que se va a predicar. No es que te pares, porque hay gente que andan prófugos de congregaciones. Llegan a uno como Lot con Abraham, que andaba buscando la cobertura de Abraham para ver si se conectaba con la promesa de Abraham. Así andan prófugos congregacionales, que le llaman ayuda, que le den oportunidades. No, el que va a congregarse donde yo pastoreo, por si aquí hay uno. Yo no trabajo el hacer sin el ser. Usted primero tiene que ser para luego hacer. Amén. Porque hay gente que son oportunistas. Ellos lo que andan buscando es oportunidades. Porque ellos le llaman apoyo a que usted le dé rienda suelta, para que organicen actividad, para que predique, para que desarrollen lo que ellos entienden que Dios les ha dado. No, señores. Es que en la edificación todo pesa. Cada quien mire cómo sobre edifica. Esto no es un juego ni un concurso de belleza a ver quién se gana el premio. No, señores. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. O usted cuando va al oculista a atenderse la vista, usted se pone en manos del chinero. Imagínese usted que vende china afuera. Y cuando usted entra, está el chinero ahí. Y si usted es el próximo, venga, siéntese aquí.
pero ¿y la doctora? No, que ella salió a comprar algo, pero yo te puedo atender porque yo la conozco a ella. Y yo me mantengo aquí siempre. Yo sé todo, dónde se hace la fila, dónde está el turno, dónde esto, dónde están los baños. Yo sé todo, ven, yo te voy operando. ¿Tú lo permites eso? Ah, tú no dejas que jueguen con tus ojos, ¿no, verdad? Pero sí dejas que jueguen con tu alma. Y vives poniendo tu alma en manos de tantos inexpertos. No, esto no es un juego. Cada vez que uno se para en esta plataforma, tiene la oportunidad de edificar la iglesia desde el alma de los que están allí. Imagínese usted que yo con una mala práctica, en mi emoción, en mi euforia, lesione tu alma. Imagínese usted. Mire, yo creo, ya voy a terminar porque si hay algún problema aquí hoy. Mire, yo creo que hay dos grupos con los cuales en el tribunal de Cristo y en el juicio de Dios se va a durar mucho rato. Con los médicos y con los que ministramos en la plataforma de la congregación de la iglesia. ¿Por qué los médicos, con el respeto de esa profesión, pero los médicos matan gente? Y nadie lo paga, te envuelven. Ah, que llegó aquí así y te hacen un asunto, pero la mayoría de ellos por descuido, por mala práctica, pero eso nadie lo paga porque ellos te envuelven en su lenguaje. Sí, los médicos matan muchísima gente. Si usted no lo entiende, vaya, dedíquese un poquito a los hospitales por ahí, a las clínicas, para que usted lo entienda. Pero el segundo grupo, ese sí ha matado alma de gente. Ay, Dios mío. Y nadie lo paga. Se matan en nombre de Dios. Y que el Espíritu le dijo. Y que el Espíritu les reveló. Y nadie lo paga. Pero nada, para eso habrá un juicio. Para que todos compadezcamos según hayamos hecho. ¿Sabe lo que Pablo dice en cuanto a la seriedad de la edificación? Léalo, está en Corintios. Pablo dice que la obra de muchos malos edificadores se quemará en el fuego. Y el fuego ahí es el juicio de Cristo. Aunque ellos se salvarán, su obra se perderá. ¿Sabes lo que está diciendo eso? Hermano, esto va a sonar duro, pero es la Biblia que lo dice. Amén. Que hay gente pastoreando en vano. Que hay gente predicando en vano. Ellos se van a salvar porque ellos de verdad han creído en Jesús. Y uno no se salva por obra. La obra va en la edificación. Y su obra, por eso dice, cada quien mire cómo sobre edifica. Y la palabra sobre es compuesta. Sobre edifica. Le da una dirección a la edificación. La dirección es vertical. Diga conmigo, vertical. Pero a nosotros nos encanta edificar horizontal. Y el crecimiento de la iglesia debe ser vertical. Porque a la iglesia le llaman edificio. Y sobre edificar es una continuidad vertical. Amén. Como usted me está emocionando, yo lo veo emocionado. Y le voy a añadir este testimonio sobre eso. El año pasado, mientras estábamos haciendo uno de los trabajos en la casa que Dios nos permitió adquirir como familia, cuando estábamos ahí haciendo los trabajos, había un pentecostal, un bautista, un adventista y yo. Y estábamos hablando del tema de la casa. Y por la ventana se ve la parte de los apartamentos. O sea, en el lugar donde vivo hay casas y hay apartamentos. Y le digo yo a ellos, aquí en este lugar
Todo el mundo prefiere casas, pero algunos no pueden tener casas, sino apartamentos. Y le digo yo, ustedes no se han puesto a pensar por qué a casi todo el mundo, si lo ponen a escoger, coge casa. Y yo lo puedo preguntar aquí. Si a usted le están dando una casa o un apartamento, ¿qué usted coge? Vamos a ver, ¿cuánto coge casa? ¿Usted ve? Ya no puede decir, tú quieres un apartamento, una cerebro. Y el niño para allá, el apartamento. No, yo no soy ese. No. La mayoría queremos casa. ¿Por qué? Porque la casa, muchas cosas, pero sobre todo es por algo. Diga conmigo, independencia. La casa me da independencia. Yo no tengo que tener cosas en común. Eso es un fastidio. Estar lidiando en común con otro. La casa me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Imagínense, tiene patio atrás, la nuestra, gracias a Dios tiene patio atrás, patio en el lado, pasillo controlado, poco de patio al frente. Yo pongo el tendedero donde yo quiera. Yo pongo los perros donde yo quiera. Y nadie está y que, mire, dejó esa bicicleta abajo de la escalera. ¿Quién fue? Ah, el del segundo piso. Y allá, pam, pam, mira, allá abajo no se pone. Dice, venga, muévame el vehículo que se puso en mi parqueo. Es el parqueo mío. Yo no tengo ninguno de esos problemas. Independencia, libertad. Y eso me da comodidad en mi libertad. El apartamento me sujeta a una vida en común. Después que yo digo eso, todos estamos bien. Y dice, claro, pastor, así mismo está el adventista, el pentecostal, los tres estamos amén. Digo yo, ahora vamos a la iglesia. ¿Por qué no nos gusta hacer el edificio de Dios? Y hacemos de la iglesia la casa nuestra. Y hacemos a Cristo descender de nuevo. Crucificamos a Cristo de nuevo. Para poder tener nuestra propia autonomía, nuestra independencia. Porque la vida de iglesia no es casa, es edificio. Y todos tenemos en común lo mismo. Aquí no se vale que yo soy más que tú. No, todos somos hijos. Todos tenemos el mismo espíritu en común, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo cuerpo, el mismo Dios y Padre de todo, el cual es por todo, sobre todo. Se lo digo, por eso es que hay muchos concilios, muchas casas. Una edificación horizontal, pero nadie quiere la edificación vertical. Porque en la edificación de la iglesia de Cristo no son mis planes, es su propósito. No son mis sueños, es su sueño. No es mi vida, es su vida. No es mi gloria, es su gloria. No es mi destino, es su destino. No es que Dios haga lo que yo le pido, es que yo haga lo que Él pide. ¡Gloria a Dios! Y diga a la que está a su lado, y eso nos gusta.